Buenas tardes, bienvenidos a esta su casa. Somos integrante del grupo de enseñanza interna metafísica El Salvador, transmitiendo desde la ciudad de Mexicanos, San Salvador, este día sábado 28 de febrero de 2026. Le estamos dando seguimiento al estudio de los preceptos contenidos en este libro, Oración Poderosa, del maestro Emmett Fox, compilado y tematizado por Rubén Cedeño, Nora Manso y todos los colaboradores de Rubén Cedeño del editorial de Buenos Aires, Argentina. Les damos las gracias a todas esas corrientes de vida por el trabajo titánico que han hecho, ya que toda esta información del maestro Emmett Fox está en inglés y ellos pues se han dado la tarea de hacer las traducciones, las compilaciones y las tematizaciones. Bueno, este día nos toca la actividad número 8 y vamos a hablar acerca de los milagros, ¿verdad? Le hemos estado dando continuidad a lo que es la oración en sí. También hemos visto los decretos, los tratamientos y hemos visto también que para que todo esto se realice en nuestra vida, pues hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que como cumplir o estar armonizados para que todo esto pues sea una conexión directa con Dios, ¿verdad? Con nuestro ser interno. Bueno, específicamente el tema que vamos a hablar hoy pues es los milagros. Y la primera pregunta es, ¿qué son los milagros para ustedes? ¿Se han experimentado milagros en su vida? Pueden comentarlos también antes de que demos inicio de lleno a leer las diapositivas. ¿Quién quiere participar? ¿Algún milagro que sepan que les ha pasado, pues, verdad? ¿O qué creen que es un milagro en su vida? ¿Qué creen que son los milagros? El gato. El gatito va a participar, el Percio. El gato es un milagro de vida. Ay, ok, pasen el micrófono, ahí lo tenés. Pero mira, acércate más porque cuando queda así casi no se escucha. Dale ahí, bye. ¿Qué son los milagros? Los milagros son algo que no sé cómo describirlo ahorita. Tengo tantas ideas. Como, no sé, algo que se manifiesta, algo que querés y que se da, o que se va a dar, que tenés esa certeza de que se va a dar, o que, no sé, hablando de lo más concreto, si alguien tiene una apariencia de salud y se recupera esa apariencia de salud, ya cuenta como un milagro. Pero no solo tiene que ser algo fuerte, pues, en hablando de temas de salud, ¿verdad? Sino que con que ya no tengas aquella apariencia, no se considero yo que es un milagro. Ok, muy bien, ¿verdad? Vaya, Marcelita, ¿qué crees que es un milagro? Yo soy un milagro. Gracias, padre. Los milagros son todo aquello que sucede que en algún momento pudiera haber parecido imposible. Ah, ok, muy bien, ¿verdad? A veces se dice que son como hechos extraordinarios para que uno dice, qué milagro que pasó esta situación, ¿verdad? Pero como dice Denis, hasta en las cosas mínimas, pequeñas, que tal vez no nos damos cuenta, son un milagro y ya vamos a ir viendo por qué, ¿verdad? ¿Quiere participar usted y va a decir algo del milagro o comenzamos con la, vaya, pásenle. O comenzamos con las diapositivas, usted me dice, vaya. Sí, milagros suceden bastante, pero en veces uno piensa que hay gente que dice que que me llegó una suerte. Y yo digo milagros porque a mí me pasó algo, pero aquí no sé si sería un milagro o ya me convenía a mí o a mí me iba a pasar, no sé, porque yo estaba un poco, no alejada de mi familia, no, nunca me he alejado de la otra familia de San Miguel, pero un día yo dije, él vi en la casa, yo tengo días de no ir a San Miguel, hoy voy a ir, dije yo, hoy voy a ir. Y alguien me dijo, no, hombre, vaya tal. Ay, yo digo que yo quisiera, no, en la casa. No, hoy voy a ir. Y me fui a tarde. Ya tarde llegué allá. Y me dice, mi mamá, le digo, me dice, miren, me dice, vamos a ir a ver, ya que trajo los frijoles, vamos a ir
cosamos ya los frijoles. Y ella hacia medianoche llevó los frijoles, los quiere hacer ya los nuevos. Y vamos a llevarle allá a regalar a donde estaba el enfermo. Y yo no sabía que estaba enferma. No sabía. Y dije yo, bueno, ¿y por qué quieren cocer los frijoles? Ah, gracias a Dios los ha traído. Este es un milagro que ha traído frijoles. Me está acordando de los frijoles. Bueno. Este es un gran milagro que trajo los frijoles. Y yo los quiero cocer. Y mire, la comidita se la llevaron para alguien que estaba convaleciente. Imagínese, y si estaba con aquel gran deseo de querer comer una sopita, por eso le dijo, es un milagro, porque tal vez ella lo había deseado y usted llegó con ese milagro para ya ella. Ya los 15 días se muere. Vaya, se llevó esa satisfacción. Bueno, vamos a comenzar con Marcelita para ir leyendo. Está bien, y así muchas cosas, y a veces decimos nosotros, fue algo así, como dicen. Ok, bueno, vaya Marcelita, comenzamos a leer las diapositivas y vamos a dar nuestra interpretación, ¿verdad? Bueno, ok. Milagro significa que si hemos recurrido a Dios, las cosas serán diferentes de lo que hubieran sido si no lo hubiéramos hecho. Ajá, ¿de qué está hablando ahí el maestro Medford? Vamos a quitar este significado. Que los milagros van a ocurrir siempre y cuando nosotros recurramos antes a Dios. Porque si no, aunque nosotros pidamos o deseemos cosas o situaciones, siempre se van a dar, pero quizás no de una manera tan bonita. Ok, ¿verdad? Se recuerdan que cuando hablábamos de la oración, del poder de la oración, ahí especificaba, ¿verdad? Que teníamos que reconocer la verdad espiritual, que es ponerse en contacto con Dios, recurrir a Dios, sí a través de la oración, pero también tener esa habilidad de poder reconocer la verdad espiritual. ¿Y qué decíamos? En la guerra, ¿cuál es la verdad espiritual ahí? La paz, ¿verdad? En la enfermedad, ¿cuál es la verdad espiritual? La salud, ¿verdad? En la escasez de cualquier tipo de dinero o de otra cosa, ¿verdad? La provisión. Tenemos que estar listos, prestos para reconocer esa verdad espiritual que hay dentro de cada situación, ¿verdad? Y eso es recurrir a Dios. Va como algo, como un milagro. Correcto, porque el milagro es que se le manifieste cierta situación que, como decía Denis, ¿verdad? A veces, o Marcelita creo, que a veces son cosas que parecen imposibles que puedan suceder, pero a través de la oración, a través de la fe, a través de recurrir a Dios y reconocer la verdad espiritual en las cosas, porque decimos que Dios es el ser en todo. Entonces, tenemos que reconocerla. Sí, correcto. Bueno, y ahí dice todo es un milagro, ¿verdad? Pero no es tan así, ¿verdad? Hay que reconocer todo eso. Vaya, Denisito, por favor. El primer milagro del día sucede cuando despertamos, abrimos los ojos y nos encontramos con la vida. Fíjate que acabo de tener así, se me cruzan las ideas por lo que dice la lámina anterior, que dice que todo milagro es cuando recurrís a Dios. Ajá. ¿Qué significa que hemos recurrido a Dios? No sé. Vaya, lo voy a poner en contexto porque te has perdido varias actividades, ¿verdad? Este libro en realidad se llama Oración Poderosa. A esta talla tenemos que llegar con nuestras plegarias, con nuestros decretos, con nuestros tratamientos, ¿verdad? Y cuando hablábamos de la oración, el poder de la oración, ¿verdad? La fe, el amor divino, pues decíamos que tenía que cumplir ciertas como características o elementos nuestra oración, nuestros tratamientos y decretos para poder hacer una conexión directa con Dios, ¿verdad? El estar armonizados, el pedir sin quejarnos, sin criticar, ¿verdad? Que nuestra oración sea quirúrgica, como una cirugía, ¿verdad? Como una operación quirúrgica que vaya limpia, que cuando llegamos nuestra oración no la ensuciemos con nuestra mente, con nuestras emociones, ¿verdad? Que vaya pura. Entonces lo que se refiere aquí es que dice, ¿verdad? Que si hemos recurrido a Dios para solucionar alguna situación o para que una cosa se nos manifieste, ¿verdad? Va a tener un resultado diferente a que si no nos ponemos en contacto con Dios, ¿verdad? Aquello va a ser inarmonioso, va a ser, no sé, hasta
puede traer cosas negativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos hecho esa conexión con Dios, ¿verdad? Porque decimos nosotros, fue un milagro que se me diera tal cosa, pero tú estabas orando, estabas decretando, pidiendo, como lo que hacemos en Navidad, ¿verdad? Que hacemos nuestra oración científica, ponemos nuestro deseo y a la mayoría se nos ha cumplido, ¿verdad? Pero aquello que hemos hecho un esfuerzo consciente, ¿verdad? Hemos hecho nuestros decretos todos los días, poniendo la emoción, sentimiento, poniendo toda nuestra atención en aquello que queremos que se nos realice o queremos solucionar, y entonces está esa conexión con Dios, que a mucha gente no se le ha manifestado porque no se pusieron en contacto con Dios, no se enchufaron, pues, al contrario, se desenchufaron y no le dieron importancia a aquello, ¿verdad? Entonces, es allí la diferencia, ¿verdad? Que nosotros decimos, me sucedió un milagro porque se me realizó este deseo, pero es por esa conexión que hay con Dios, ¿sí? ¿Se comprende, Denise? Vale, ok. Aquí vamos. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Verdad? El primer milagro del día, dice, sucede cuando despertamos. O sea, tal cual, ¿verdad? Seguimos cumpliendo los milagros porque hay personas que ya no se despiertan, ¿sí? Entonces, nosotros todos los días nos vamos a acostar, pero no sabemos si nos vamos a despertar, ¿verdad? Entonces, aquí hace la referencia como que todos los días es una nueva oportunidad para poder ver este milagro de la vida, ¿verdad? Entonces, esto, ajá, ok, despertarnos, abrir los ojos, ¿verdad? Y de sentir que respiramos y decir, bueno, gracias Padre, aquí voy de nuevo, ¿verdad? Para adelante, agradeciendo a la vida. ¿Sí? ¿Se comprende? Bye. Vaya Lupita, pasemos la Lupita. Vamos a ir avanzando, ¿verdad? Hay más diapositivas porque, para que nos vaya quedando claro el tema. La vida es una serie de miles de pequeños milagros. Empieza a notarlos. Ahí hay algo importante, dice, empieza a notarlos, a reconocer, a observar de que por todas partes usted ve milagros. Por ejemplo, de repente ve que digamos, en ciertas épocas o estaciones del año, pues todos se quedan pelones los árboles, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Aquí en El Salvador, están floreciendo los cortes blancos, que son los copos de flores amarillas, y los maquilistas, que son de flores rosadas. Pero así también vemos, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, que van por una calle, una acera. Por ejemplo, a mí me pasó cuando íbamos para Roma, en las vías del tren, era un pedrero y una desolación o sea, no había agua, aquello todo desolado como desierto, íbamos en el tren y voy viendo floreciendo una florcita así de chiquitita en medio de ese pedrero. O sea, uno lo ve y dice, es un milagro que esté esa florcita ahí. O sea, ¿dónde ha renacido la flor? ¿Dónde ha nacido? O sea, y así sucede en muchas personas, ¿verdad? Sí. Que nacen en ambientes bien complicados, pero florecen, ¿verdad? Abren sus pétalos, despliegan todas sus virtudes y habilidades. Entonces, eso, ver una flor, por ejemplo, ahí, miren, yo tengo una maceta que ha nacido una ramada, yo no sé si son pepinos, pipianes o melones, pero lo vi que ahí va, mire la guía encima del árbol de aguacate, de limón, perdón, y yo digo, es un milagro porque yo no sé cómo es que llegó ahí, y ahí va, mire, o sea, es un milagro de la vida, y así hay muchas cosas, y entonces hay que reconocer, dice, nótalos, empieza a notarlos, empieza a verlos, ¿verdad? No solo las grandes cosas, que pasó un gran milagro. Y comienza a regalar, dice, también. También, todo eso, ajá. Pero es reconocer, tener esa visión, ¿verdad? Sí, ¿por qué fue que me hizo ruido lo primero? Ajá, ok, démosle para atrás. Porque como dice, no, la otra. Porque como de lo que estás hablando ahorita y la imagen dice, todo es un milagro. Pero el significado del milagro es que si recurrimos a Dios, es un milagro. O sea que todo aquello que no se recurre a Dios no es un milagro, aunque todo es un milagro. Todo lo bueno, es que ahí le falta la palabra. Todo lo bueno es un milagro. Es que independientemente le agregues una palabra, lo que le agregues después de todo es un milagro, o sea, todo es un milagro. Recurras o no recurras a Dios. No, porque las cosas negativas no son un milagro. Por ejemplo, que a alguien le pase un accidente, eso no es un milagro, ¿verdad? O sea. No, claro, no, pero me refiero a por lo que ya estás explicando ahorita. Sí, todo lo bello, bueno, puro, perfecto, aunque es no un milagro. recurras a Dios. Tú eres un milagro de la vida, yo soy un milagro de la vida, ¿sí? Pero cuando, digamos, una persona empieza a hacer cuestiones negativas, hacerle daño a los demás, ahí se pierde, ¿verdad? Por eso decimos todo lo bueno, puro y perfecto. Quizás tiene que ver con el hecho de que, algo que dijiste ahorita, de que
Creo que dijiste hasta las cosas más pequeñas, creo que son un milagro. Ajá, esto, dice, Ajá, pequeños milagros, los pequeños cositas milagros. pequeñitas. Ajá, Lo que por les, eso es que decía que todo es un milagro al final. Claro, hablando de todo lo bueno, pues, sí, o sea, claro. todo es un milagro, aunque no se recurra a Dios. Por ejemplo, este gatito es un milagro porque a ustedes ya les he contado que nos cayó, o sea, cayó del techo, ¿verdad? En el patio y el gatito estaba envenenado, ¿verdad? Entonces hicimos algún tratamiento y de ahí lo llevamos al archivo PET y ahí lo recuperaron, pero, o sea, no todos los gatitos se salvan de esos venenos que andan tirando, ¿verdad? La gente por ahí. Entonces, el gatito es un milagro, ¿sí? Porque se pudo recuperar. Y así pues podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Es de Persia. Bueno, vaya con Marcela. ¿Tenían algo más que? No, vamos bien hasta ahorita. Bueno, vaya Marcelita. Recurrir a Dios indica que no importa cuál sea la dificultad, el poder de Dios puede superarla. Ujú. Ajá, que por eso al final de cuentas son milagros, porque todo lo que pueda parecer que uno como individuo, único y detergente, no puede, siente que no puede hacer solo, Dios sí lo puede hacer. Ajá, pero hay que hacer esa conexión, ¿verdad? O sea, volvernos a enchufar con la divinidad, ¿verdad? Si andamos desenchufados, lo que decíamos, ¿verdad? La vez anterior, hay que estar siempre enchufados con Dios. ¿Y cómo nos enchufamos? Con la oración, con los decretos, con los tratamientos, leyendo libros de enseñanza espiritual metafísica, ¿verdad? Poniendo música académica, armoniosa, llaves tonales de los maestros, de los seres de luz, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Cómo podemos hacer conexión con Dios, ¿verdad? Elevando nuestra conciencia con aromas sabrosos, de los rayos, ¿verdad? También los vestir de los colores de los rayos, todo eso, ¿verdad? Es parte de irnos armonizando con Dios, ¿sí? Y lo que dice Marcelita, ¿verdad? Muchas veces como seres humanos, ¿verdad? Que limitamos las situaciones, pues decimos, no puedo resolver esta situación. Pero cuando recurrimos a Dios a través de lo que ya dijimos, ¿verdad? Entonces ahí Dios sí puede a través de nosotros, ¿sí? Pero hay que hacer esa conexión directa, ¿verdad? Bueno. Sí se puede. Sí se puede. Vaya, Denis. Dios siempre está dispuesto a realizar un milagro para quien piensa con la conciencia en alto. Eh, Creo que los milagros siempre están ahí para buscar la conexión con Dios o buscar la conexión con Dios para resolver, para obtener un milagro, sería. Y creo que aquí es donde me sigue haciendo, ya no me hace ruido, sino que ya voy como haciendo más conclusiones en el hecho de que las situaciones más grandes son las que buscas a Dios para ver el milagro, pero no te das cuenta que al final las cosas mínimas, que aunque no se las pidas a Dios directamente, son un milagro. Vale, vamos avanzando, ¿verdad? Y dice, piensa con la conciencia en alto, ¿verdad? Sigue con lo anterior, ¿verdad? O sea, pensar que una situación no la puedes resolver, tienes que elevarte de esa situación, ¿verdad? Y decir, bueno, esta situación viene porque algo me va a enseñar. Y ahí es donde te elevas, ¿verdad? Ya sales del tú a tú con la situación y te vas un poquito más arriba, ¿verdad? Porque dices, esto algo me debe enseñar. Bueno, declaro la verdad en esta situación y la quiero ver. Y allí algo mágico pasa, ¿verdad? Y ahí te vas dando cuenta, ¿verdad? Bueno, lees este vos, Marcelita, porque es largo, ¿verdad? Y después le vamos a dar el otro a Lupita. Cada milagro se produce gracias a una realización de la omnipresencia de Dios, al reconocer que no hay lugar donde no esté Dios. ¿Qué les dice? Bueno, Denis, si quiere participar, ¿no? O sea que, y como Dios está en todos lados, o lo podemos ver en todos lados, en todas partes. Por eso los milagros se pueden dar en todo el mundo, por decirlo así. Ajá. Bueno, aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Cuando hemos estudiado acerca de Dios, que lo hemos querido establecer que es Dios, ¿verdad? Decimos que Dios es inmanente y trascendente, ¿verdad? Inmanente quiere decir que está dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Aunque también de la persona más nefasta que pueda haber en el mundo, ¿verdad? Que haga daño y etcétera. Solo que está como dormidito, ¿verdad? Pero también cuando decimos intrascendente, pues que está fuera, ¿verdad? En las cosas, en los países, en todas partes, en el cómo, arriba y abajo, ¿verdad? Pero cuando dice la realización, es que nosotros reconozcamos y nos demos cuenta de la omnipresencia de Dios.
Por ejemplo, cuando yo iba a viajar a Italia, ¿verdad? Una persona me dijo, ay, tenés cuidado, que no sé qué, que no sé cuándo. Mira, le digo, Dios está aquí en El Salvador y está también en Italia, le dije así. Y si Dios me protege aquí y me provee de todo lo que yo necesito, de todo lo que yo requiero, perdón, también allá le dije yo, y miren, dicho y hecho, ¿verdad? Dios aquí me sorprende y me sorprendió allá en Italia también con cosas buenas que lo que yo llevaba en mi mente fue superado al 100% de todo lo que yo había hecho en mi mente, Dios me sorprendió, ¿verdad? Entonces yo le digo, o sea, decir esa parte, tener cuidado, si Dios está aquí, si me protege aquí, me va a proteger allá, si me da aquí, me va a dar allá, allá tuve casa, allá tuve carro, allá tuve todo, así como aquí. Entonces, sí, todo. Entonces, eso es a lo que tenemos que llegar, esa realización. O sea, el darnos cuenta, el reconocer la omnipresencia de Dios, aquí y en cualquier lugar, ¿verdad? Y en las personas también. Por ejemplo, cuando ves que alguien, ¿verdad?, tiene una mala cara, pues tú dices, Dios está actuando allí. Esa persona pasa de largo y a ti no te hace nada, ¿verdad? Y tal vez por ahí arriba, ¿verdad?, le fue a hacer a robar a alguien. ¿Por qué? Porque esa persona no reconoció Dios dentro de ese ser, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay una gran diferencia cuando nosotros reconocemos que Dios está en todas las personas y en todas las cosas. Esa es la diferencia, ¿verdad? De los que te estamos haciendo un trabajo consciente, ¿verdad? Una realización, el darnos cuenta de todo eso, ¿sí? ¿Se comprende? Ok, bueno, vamos, ¿verdad? Vaya, pásenle ese a Lupita, ¿verdad? Era creer en los milagros. La idea del milagro aparece en toda la Biblia. Sin embargo, es una idea que el mundo moderno ha olvidado. Ajá, ¿han leído ustedes algún milagro en la Biblia? ¿Quién de todos los seres hicieron milagros? ¿Alguien que se recuerde? Hay todos los que ¿Va andaban quién? con Pues eran señas. muchos. Díganme un Moisés. nombre y un milagro. Moisés. Aquí son Moisés. Muy bien. Moisés, cuando venía el diluvio, armó Ese su fue Noé. arca. Noé. Los confundo, pero son familiares. Sí, Estoy claro, pensando, son son de la familia, antigüedad. son hermanos y primos ahí. Ok, Noé. Entonces armó ya El arca de Noé. el arca de Noé. Ah, muy bien, muy bien. Y Mire, entonces empezó, antes que viniera el diluvio, empezó a escoger un animalito. Cuando ya estaba cabalita la arca de Noé, se vino el diluvio. y se el que no salvaron. se ¿verdad? quiso subir, se lo llevó el río. Ok, se salvaron, ¿verdad? Y todos se salvaron. Y eso fue el primer, supuestamente, son varios milagros que él hizo allí, cuando en Sodoma y Gomorra también. Ajá, ok. Vaya. Y dice, ¿por qué el mundo moderno ha olvidado que existen los milagros? ¿Quién se le ocurre por qué? ¿Por qué creen que la gente no cree en los milagros? Lo ven todo así como nada, como cualquier cosa. Porque no han tenido alguno. O no piden. Es que de hecho a veces tal vez inconscientemente, bueno, el vivir es un milagro, ¿verdad? Pero hay que pedir no lo también. Sí. Porque si yo quiero algo, lo voy a pedir. Y yo digo que me sucedió el milagro. Ay, gracias a Dios, lo que yo quería me llegó, me lo pedí. Gracias, Padre. Vean. Vaya, Marcelita, vamos con la siguiente. Muy bien, ¿verdad? El arca de Noé, pues es uno de tantos milagros, ¿verdad? Desde la antigüedad a la Edad Media, la gente creyó, pero durante la Revolución Industrial, la idea del milagro casi desapareció. Esto hace énfasis, ¿verdad?, de que se dio esa situación porque como la gente se volvió más materialista, ¿verdad?, empezó a dejar las cuestiones espirituales de un lado y hubo un declive total, bueno, no total, ¿verdad?, bastante considerable, ¿verdad?, de la espiritualidad de la gente, ¿verdad? O sea, el reconocer la espiritualidad de las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso hubo un declive, ¿verdad?, en ese periodo. Pero les cuento, ¿verdad? Esta cosa que viene siendo un milagro también, que ¿qué dice ahí, Denisito? Vamos a ver, leámoslo. En esta nueva era existe una creciente conciencia del milagro y del poder que le ha sido conferido al ser humano para producir cambios. Ajá, primeramente, ¿en qué era estamos? Para que la gente sepa, ¿verdad? ¿Qué estamos La era hablando? de Acuario. Ajá. Creo que como en todo ciclo de vida, Okay. tiene que pasar eso, justamente.
sea, dejar de creer para volver a creer. Porque con lo otro que mencionabas en la lámina anterior, que en la revolución industrial entró el materialismo, claro, tenías cosas más fácil que quizás pidiéndoselas a Dios. Ujú. Por eso se olvida un milagro, o por eso se olvida de pedirle a Dios, porque posiblemente puedas obtener aquello de una forma más fácil. Ahora, cuando aquí dice que en esta era, se, es- claro, en esta era porque la gente tiene una conciencia diferente. Entonces vuelve a recurrir o vuelve al origen en el decir, ah, que si le pido a Dios lo voy a tener. Y si Ujú. en algún momento le han pedido algo a Dios y han visto que se les ha dado rápido, entonces como con más conciencia seguís pidiéndole a Dios para que te dé lo que necesitas. Pero el tema más allá de eso es que como humanidad o como seres humanos, ves que todo lo tenés y es como que, ah, lo puedo tener y es como, ¿para qué lo voy a pedir a Dios? Si se me puede dar. Es como que por automático, por ser un humano, tenés que tener aquello, se te va a dar aquello. Ujú. Cuando no es así. Cuando no es así, ¿verdad? Porque recuerden que en esta vida una persona puede tener todo así fácilmente, pero si no hay un equilibrio, ¿verdad? En todos los recursos que la vida le ha dado en esta encarnación, pues puede ser que en esta misma vida, pues aquello vaya en declive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha habido el camino del medio, ¿verdad? Algo armónico, algo equilibrado, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? En esta era hay un gran despertar de la conciencia de las personas, ¿verdad? Hay un despliegue de mucha luz, ¿verdad? Y gracias, Padre, pues que nosotros pues también nos ha llegado, ¿verdad? Porque hemos llegado a esta enseñanza, pues que a través de esta enseñanza y las herramientas que se nos dan espirituales, pues estamos logrando muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí va, ¿verdad? Y sí, lo que decía Denis, ¿verdad? Hay por ley de ritmo, ¿verdad? De repente hay un pique de una cosa, ¿verdad? Y de ahí baja y de ahí vuelve a subir, ¿verdad? Porque no hay un equilibrio en toda la humanidad, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ok, ¿quién va? Marcelita, bye. La Biblia y los milagros. Los estudiosos de la Biblia que no creen en milagros omiten un tema muy importante. Dejan pasar inadvertido el dominio que Dios les dio. ¿A qué se refiere? Está hablando de los estudiosos, ¿verdad? Los letrados que estudian la Biblia y que hacen tantos programas como desacreditando, ¿verdad? Todo lo que está escrito en ella. O sea que esta gente que estudia la Biblia, digamos, vamos a decirlo de una manera científica, entre muchas Es que es comillas, científico. Uh-huh. De tanta información que tienen, dejan de lado la parte esencial, que es el hecho de que Dios es el que da, digamos, el hacedor de los milagros. Uh-huh, uh-huh. Sí, ¿verdad? Y dejan de lado, dice, o pasan inadvertido que Dios, en el mismo Génesis dice, ¿verdad? Que le dio el poder al hombre, ¿sí? Que dominara por sobre todas las cosas. Dice sobre los animales terrestres, sobre las aves, sobre las aguas, pero como es de interpretarlo a través de la técnica Pesce, lo que se refiere es que va a poder conseguir el hombre a todo a través de poder tener el control de sus cuerpos, de sus envolturas, del pensamiento, ¿verdad? Que digamos que ahí se refiere a las aves, pues, ¿verdad? A los animales del aire. O sea, son los pensamientos, ¿verdad? Cuando habla de la tierra, pues, a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y así todo eso, ¿verdad? O sea, tenemos el dominio de nosotros mismos, de todas esas, digamos, envolturas, ¿verdad? Que nos hacen o nos bloquean que un milagro se realice, que algo se manifieste en nuestra vida. Tenemos el dominio sobre todo eso. Ahí decía sobre los animales, pero se refiere a nuestras envolturas, ¿verdad? Ya con la técnica Pescher, ¿sí? ¿Se comprende? Ok, bueno, vamos. Para Lupita. Otra vez le tocó. Bueno, léalo. Bueno, sí, dale. La Biblia y los milagros. La Biblia enseña acerca de los milagros desde Moisés hasta Josué. Jesús, hasta Jesús. Ah, Jesús, yo decía que Josué. O sea, en la Biblia, ¿verdad? Hay personas que no creen, ¿verdad? Eso es lo que vamos en los milagros. Pero en la Biblia está establecido el pocotón, ¿verdad? De milagros que se han realizado
desde la historia, bueno, desde atrás dijimos desde Noé, ¿verdad? Moisés hasta Jesús, ¿verdad? Decimos Moisés porque es el que del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Jesús pues del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces todos esos milagros que ellos realizaron es porque reconocían la verdad espiritual, tenían una conexión directa con Dios, con su divinidad interna, ¿verdad? Entonces por eso que ellos podían resolver cualquier cosa, ¿verdad? O sea, Moisés, ¿verdad? Abrió las aguas, liberó al pueblo de a su gente. Ajá. La salvó. Liberó al pueblo judío, ¿verdad? Del que estaba esclavizado por los, ¿cómo se llaman? Ay, los egipcios, ¿sí? Entonces, tantas cosas, ¿verdad? Que hay. Entonces, es a lo que vamos, ¿verdad? Y Jesús, pues, multiplicaba los panes, que es la provisión, ¿verdad? Sanaba enfermos, levantaba a los muertos. Pero, ¿qué pasaba? Jesús reconocía la verdad interna de esa persona. O sea, Dios dentro de esa persona, él lo reconocía, ¿verdad? Y era la fe de esta persona porque él decía, tu fe te ha salvado. O sea, era una doble situación ahí, ¿verdad? Que Dios, bueno, perdón, que Jesús reconocía la verdad en esa persona y la persona tenía fe, ¿verdad? Así es la cuestión, ¿verdad? Y había como dos energías y los milagros son... Es que van de la mano, ¿verdad? El que no tiene fe no va a realizar milagros. Y como dijo Marcela la vez pasada, ¿verdad? Ahí andan cantando, ¿verdad? Que el que metafísico, que no hace milagros, no es metafísico, ¿verdad? Solo está ahí sentado leyendo y llenándose la cabeza de cuestiones. Pero aquí se trata, ¿verdad? De que a través de esto resolvamos todas nuestras situaciones y que realicemos milagros, ¿verdad? ¿Qué es a eso? Pues resolver todo lo que se nos ponga en la vida, ¿sí? Ok, y ahí tenemos, ¿verdad? Podemos leer tantos milagros, tanto de Moisés como de Jesús, ¿verdad? Volvamos a la Biblia, leámoslo, ¿verdad? Para que aquello, pues, tengamos conciencia de todo esto, ¿verdad? Pero era que ellos estaban en conexión con Dios, por eso podían realizar todos esos milagros, ¿verdad? Que podemos decir, ¿cuántos milagros? Pero si nosotros los podemos hacer también. ¿Qué dijo Jesús? Esto que yo hago, ustedes también harán, y aún cosas mayores, ¿verdad? O sea, ahí está, pues, ¿verdad? Tenemos que creer en esto, ¿verdad? Y poner nuestra fe por delante, ¿verdad? Vaya, vamos con Marcelita. Ahí va incluido casi los cuando los crucificaron Sí, vaya, Marcelita. Somos divinos, sin importar cuántos errores hayamos cometido. Como somos, o sea, somos corrientes que vienen de Dios, nosotros también podemos, o sea, somos divinos, pero estamos en ese proceso de purificarnos para evolucionar y ascender. Entonces, no importa cuántas veces nos equivoquemos, no hay que dejar de lado el hecho de que somos dioses encarnados. ¿Ya? Ok, como decíamos, somos diosesitos en embrión, ¿verdad? En gestación. O sea, somos divinos, o sea, solo eso. Miren, cuando tengan una situación que no puedan resolver, digan, si yo soy divina, yo vengo de Dios, yo tengo la esencia de Dios dentro de mí, y eso le cambia a uno no sé, hasta las células como que varían, ¿verdad? Se ponen más puras. Entonces, independientemente de los errores que hayamos cometido, ¿verdad? No nos sintamos menos, no nos sintamos que no merecemos aquello, ¿verdad? Sí lo merecemos, pero hay que tomar conciencia, ¿verdad? De los errores que hemos cometido, ¿verdad? O sea, hacer la ley del perdón, ¿verdad? Si podemos pedirle perdón a la persona que hemos dañado, pues hagámoslo, ¿verdad? Porque eso es importante para irnos limpiando de todas esas impurezas, ¿sí? Para llegar a esa divinidad, esa conexión total con Dios, ¿verdad? Pero eso no lo perdamos de vista. Somos divinos sin importar lo que hayamos hecho, ¿verdad? Más si reconocemos las fallas que hemos cometido, ¿verdad? Y pedimos perdón, pues vamos para adelante, ¿verdad? De eso se trata. Ok, vamos Y esta es la razón por la cual somos divinos. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Justamente estaba recordando cuando uno de los apóstoles le dice, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Hablando de los milagros. Cuando ella los manda a hacer milagros. A predicar y a hacer milagros. Y a hacer milagros. Le dice, solo hazlo en el nombre del Padre. Entonces ahí está, y el tema es que no nos la hemos creído.
de encarnaciones en encarnaciones, creo que eso se nos pierde en el camino y hasta la fecha. Por eso es que no hacemos milagros, porque no lo recordamos, no, y menos que lo hacemos, pues menos que lo practicamos, vaya, porque al final digamos que es algo de práctica. Para práctica en el sentido de, para que nos vayamos como capacitando nosotros mismos Ujú, en poder hacer esos milagros. ujú. Pues de lo contrario, creo que nos vamos a ir de esta encarnación sin poder hacer un milagro. Ajá, porque no solo es de recordar, ¿verdad? Sino que de ponerlo en práctica tal cual, ¿verdad? Lo que decía el maestro Emmett Fox en una de las otras actividades, ¿verdad? Que tenemos que hacer de la oración un hábito diario. De esa manera es que vamos a ir haciendo esa conexión con Dios, porque aunque aquí diga, ¿verdad? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, sí, pero no tenemos desarrollado todas las virtudes, ¿verdad? De Dios. A eso es lo que hemos venido, ¿verdad? A desarrollar todo esto, ¿verdad? Porque somos divinos y tenemos que reconocer eso, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Ok, vamos con quién, con Marcelita. Somos divinos. Si hemos estado caminando en la dirección equivocada, podemos corregirla. Ujú. Ah, buen punto. Sí, o sea que, digamos, una manera de darnos cuenta de que de verdad somos dioses en desarrollo es el hecho de que podemos corregir los errores que hayamos cometido. O sea, quizás no resarcir el daño que ya se hizo, pero sí no volver a cometer el mismo error. Ok, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la facultad que el Dios mismo nos ha dado, que es el libre albedrío. ¿Y qué es eso? La capacidad de poder decidir o irnos por el camino equivocado o irnos por el camino correcto, ¿verdad? O sea, ahí pues nos estamos dando cuenta, ¿verdad? De la divinidad dentro de nosotros cuando decidimos, no, o sea, ya cometí tantos errores, ya metí tanto la pata, ya hice tanto daño, no. Hoy voy a cambiar, ¿verdad? Voy a hacer de ahora en adelante hasta que me vaya de esta tierra, ¿verdad? De esta encarnación, voy a hacer lo correcto, ¿verdad? Y pido pues darme cuenta de cuando yo, antes de cometer un error, ¿verdad? Porque a veces hay todo tipo de errores, ¿verdad? De pensamiento, de palabra, de acción y a veces de omisión, ¿sí? Y esos son los más difíciles de reconocer, ¿verdad? Los errores de omisión, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Comprendiendo todo esto. Vaya, no sé si, Lupita. Los milagros. Algunos milagros que ocurren son hechos extraordinarios que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Ajá. Que podría ser un hecho extraordinario que vemos que sucede y decimos nosotros, es que fue imposible, o sea, era imposible que esto se diera y sucedió. Es un milagro. Es un milagro. ¿Qué podría ser? Como el que está ahí con las muletas. Tuvo un accidente, quedó en silla de ruedas, de ahí con las muletas y de repente salió corriendo. Es un Se milagro. recuperó, ¿verdad? Se recuperó, Nosotros en el pero grupo, porque le pedía a Dios y Dios le concedió el milagro. correcto, ¿verdad? Y uno dice, fue algo extraordinario, ¿verdad? Que sucedió, cómo pasó, ¿verdad? Pero no sabemos que esa persona, pues, bueno, tenemos en el Tuvo grupo trabajo. Sí, tuvo trabajo él. Sí, correcto. En el grupo tenemos una compañerita, ¿verdad? Que es, se llama Milagrito, solo imagínense, pues, que ella comentó, ¿verdad? Nos contó una historia que ella tuvo un accidente, ¿verdad? Pero desde que ella se cayó, ¿verdad? En ese accidente, pues ella comenzó a reconocer la divinidad y la perfección dentro de sí misma a través de un decreto, ¿verdad? Y ella desde que se cayó empezó a hacerlo. La recogieron, la llevaron a la ambulancia, la llevaron donde el doctor. No cuando llegó nada. allá, era mínimo, pero mínimo lo que tenía. Y todos bien admirados. ¿Cuántos decretos hizo? Porque decían, eso que le pasó era para que hubiera quedado dañada. Pero ella no paró en el momento, ¿verdad? Comenzó a hacer el decreto. ¿Y qué hizo ahí? La conexión con Dios, ¿verdad? Realizó ese milagro ella. Y uno se queda admirado así con muchas cosas. Hay accidentes que uno dice, todo aplastado y la persona ilesa, pero no sabemos todo lo que esa persona ya tenía ganado, ¿verdad? A través de la oración que hace diariamente, ¿verdad? Una protección, ¿verdad? Los ángeles salen al encuentro, ¿verdad? Y no le pasó nada. Dice uno, wow, qué milagro, ¿verdad? Y así pues uno puede contar tantas historias, ¿verdad? Sí, porque yo le venía contando a Denny que hoy en la mañana supuestamente me caí, pero no me caí. Un día de estos me caí y no me caí. Los ángeles protegiendo la Lupita. Porque sin ninguna mentira
Le digo que hace poco tuve una caída y no me caí. Ahora esa, pero es así. Hay unas gretitas en los andenes, así chiquititas, va. Y saber cómo será que quizás he agarrado la costumbre, a ver qué me pasa. Que como que se me traba la punta del zapato, no del zapato, no que de la suelita. Ah, ya. En esa, y no, ya van 2 veces, hoy en estos días, 2 veces. Nunca he topado la cara al suelo. Fíjense qué bien raro Gracias, ahora. Padre. Yo, fíjate, los frijoles, va. Y entonces le dije a la señora, voy a pasar. Pues ahí había un puesto de cereal y tienen los bancos afuera. Ahí tienen los bancos. La gente para sentarse pone cosas ahí, va. Pero ese es lo que pasó. Puesto. Ah. Entonces, y estaba una escoba parada. Así la habían dejado. Habían barrido y la habían dejado. Y yo empecé a trastrabillar como 1,5 metros. Como volando en el aire. Yo sentí que no ponía los pies. Y entonces con una señora dijo, ay, se cayó, que no hay qué. Y me agarró así. Pero yo no tuve más alcances de agarrarme el palo de la escoba que estaba parada. Y ahí me detuve. El banco aquí medio, me golpeé aquí en el banco. Y no, es como digo yo. Y dijo la gente, pero una que está vendiendo. No, yo dijo, se rompió toda la cara. ¿Y usted no le dijo, son mis ángeles que me andan cuidando? No, le dije yo, no, uno siempre en la... Sí, claro, en la mente. De loco, como lo hace. Dios guarde, y es que cómo ponen cosas en la pasada. Le digo a la señora, pero dijo, no, pero si usted casi ve en el aire y no me caí. Fueron los ángeles. Vaya, pasemos a la Marcela, No va me siguiente. caí, porque anduviera toda la cara rota ahorita. Gracias, Padre, que no fue así. Ya no le dé poder a eso. Ay, vaya, Marcelita. Jesús dijo que podíamos mover montañas, y así es. Él se refería a resolver dificultades y problemas. O sea que realmente podemos salir bien librados de cualquier situación que se nos presente. Correcto, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer, ¿verdad? La divinidad en las cosas, ¿verdad? Y entender, no, perdón, por lo menos tener, ¿verdad? Nuestra fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Aunque sea así de chiquitita, pero tener esa fe para poder mover esas montañas, que son esas situaciones, esas dificultades y esos problemas que se nos van a presentar, ¿verdad? Porque van a haber, siempre van a haber. Media vez estemos encarnados, ¿verdad? Van a haber cosas que resolver, ¿verdad? Unas pequeñas, unas medianas y otras, pues, ¿verdad? Un poco más, con más energía, digamos, pues, ¿verdad? Bueno, vaya, Denise. Para Dios no hay nada imposible, pero ponemos límites con nuestra falta de fe y de entendimiento. Esto creo que se maneja en todas las religiones, vamos a decir, que siempre te dicen que para Dios no hay nada imposible, pero no te hablan de la parte de tu fe como tal, de que uno mismo se pone eso, como dice aquí, esos límites, que no entiendes la situación, qué verdaderamente está pasando en esa situación como para después hacer el pedido. Porque creo yo que cuando hemos comprendido la situación que estamos pasando, es cuando de mejor forma puedes hacer el pedido para que tengas el milagro, porque lo contrario, vas a pedir, pero creo como que pedís a medias o en el aire o no pedís lo que verdaderamente se necesita, porque no hay un entendimiento o porque nos hemos frustrado, por como dice la imagen, o porque tenemos miedo. A veces miedo de accionar, no de pedir, pero sí de accionar, porque pues si el milagro lleva una acción también al final, pues, para mí. O tenemos dudas de que sí se me va a dar, no se me va a dar, será que me lo cumple, no me lo cumple. Y más cuando ya pasan días, entras en la duda y lo perdés hasta de vista. Correcto. Y ahí es donde ya no pasó el milagro, aparentemente. Entonces, eso. Eso es lo que tenemos que estar, observando dentro de nosotros, ¿verdad? Y notarlo, ¿verdad? Que cuando vamos a hacer una petición, pues que nuestra fe se mantenga, ¿verdad? Lo que decíamos en la actividad anterior, ¿verdad? No importa el tiempo que haya pasado, ¿verdad? Entender que esto que has pedido, si lo has pedido en armonía para todo el mundo, ¿verdad? Bajo la gracia divina y de manera perfecta, aquello se va a realizar.
Y ese periodo de tiempo lo que está sucediendo es que se está incubando tu milagro, ¿sí? Y no pierdas la fe que se te va a realizar, porque si entras en el miedo, en la duda, ¿verdad? En la frustración, en que le pones atención a los comentarios de otras personas que te dicen, no, hombre, ¿para qué haces eso? Perdiste la energía. Ya no, no se te cumple porque no tienes esa paciencia y esa fe. O sea, que nada te mueva de ahí, ¿verdad? Decir, se me va a dar porque se me va a dar, ¿verdad? Pero estar haciendo el tratamiento, sí. Y entender que se está incubando tu milagro, se está incubando tu deseo, tu sueño, la realización de ese sueño, ¿sí? No perder la fe, ¿verdad? Es bien importante eso, ¿verdad? No caer en la duda ni en el miedo, porque si no, se perdió el tratamiento, ¿verdad? Vaya, vamos a... Sí. Si piensas, este problema es demasiado para mí, qué injusto. No podrás resolverlo. ¿Y qué está pasando ahí con esa persona que dice eso? Qué injusto, no me lo merezco, la vida es tan cruel conmigo, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando ahí? Se está haciendo la víctima. Ajá. Y está olvidando de que no es la persona la que va a resolver, Ajá. sino que tiene que ser Dios, vea. Ajá. ¿Y cuál es el resultado ahí? ¿Se le va a dar a esa persona No, el milagro, el sueño que está pidiendo? No, ¿verdad? no. Porque se está haciendo la víctima, se está quejando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ensució su tratamiento, ¿verdad? Desbarató el decreto, ¿verdad? Ya no hay pureza en esa oración. ¿Por qué? Porque le entró la duda, ¿verdad? Se queja que la vida es injusta, etcétera, ¿verdad? Entonces, no va a poder resolverlo. Y es tal cual, ¿verdad? Entonces va a decir, el problema fue grandísimo, no pude resolverlo, ¿verdad? Y pues, ni modo, no va a haber respuesta. Dicen peor todavía, es la voluntad de Dios, hermanito, dice. Nada que ver, ¿verdad? Fue porque no tuviste la fe, no tuviste la paciencia y ensuciaste tu decreto, tu oración, ¿verdad? Bueno, vaya, Denis, el otro lo vamos a dar a Lupita, el que sigue. Algunas personas logran cosas y otras no. La clave es, ¿qué tan bien armonizada está tu mente con Dios? ¿Qué tan elevado es tu pensamiento? Ajá. Estas Y son preguntas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacernos internamente, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra conexión con Dios? ¿Qué tan elevado tenemos nuestro pensamiento cuando queremos resolver algo, verdad? O sea, esa es clave, ¿verdad? Unas personas van a resolver y se les va a realizar el milagro y otras no. ¿Pero por qué? La conexión que tienen con Dios, ¿verdad? Esa pureza, esa limpieza, ese orden, esa armonía, todo eso tiene que cumplirse en nuestra oración, en nuestra petición para que aquello se realice. ¿Se comprende? ¿O querías agregar algo más? Está bien, ¿verdad? Y esta es un decreto, miren, que lo podemos hacer para irnos sintonizando con la energía divina, ¿verdad? Yo soy uno con Dios, mantengo esa verdad en mi mente y la afirmo en voz alta. Cuando sientan que están dudando, ¿verdad? Yo soy uno con Dios, ¿verdad? ¿Y Dios qué es? Es amor, es sabiduría, es voluntad, es provisión, es perdón, es pureza, armonía. O sea, acordémonos de todo lo que es Dios y digamos, yo soy eso también. Si Dios es opulente, yo también. Si Dios es salud, yo también. Así. Ok, hay que reconocer eso. Y cuando reconocemos, estamos haciendo la conexión con Dios. Porque le estamos quitando poder a lo negativo. ¿Sí? Ok. Vaya, pasale a Lupita. Pues. Jesús sistematizo la técnica del milagro con estas palabras. Cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen. Ya conseguirán. Va, leámoslo otra vez. Conseguirán. Leámoslo otra vez. Cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Vaya, eso hay que grabarnos en la mente. Y eso lo hemos oído en las iglesias, en los cultos, lo hemos leído 1000 veces. Pedir y te lo dará. Pedir y se te dará. Llama y se te abrirá. Pero aquí dice, cuando pidan algo en oración, y oración recuerden todo lo que tiene que cumplir esa oración, ¿verdad? Crean que ya lo tienen y lo conseguirán, ¿verdad? Ahí está de manifiesto la fe. Como les decía, que nada les tumbe esa petición, esa oración, ¿verdad? Nada. O sea, tienen que estar plantados con su fe, con fe en tu fe, como decíamos, ¿verdad? Yo tengo fe en mi propia fe.
¿verdad? Y nadie te lo va a desbaratar, ¿verdad? Y entonces todo se te va a realizar, ¿verdad? Y esa es la técnica que dio Jesús para realizar los milagros, para realizar las manifestaciones de todas nuestras peticiones, oraciones, decretos, etcétera, ¿sí? Ok, ¿verdad? Ahí cerramos, ¿verdad? Con esta actividad. Vamos a hacer este decreto, ¿verdad? Para entrar en esta sintonía de que todo se nos va a dar, ¿verdad? Poniendo de manifiesto nuestra fe. Lo hacemos al unísono. Dios en mí es más fuerte que todo lo que debo afrontar. Dios me ha dado dominio sobre las circunstancias. No permito que esta situación me atemorice, porque sé que Dios está en mí. Gracias, Padre. Gracias, Bueno, Padre. Hecho aquí está, ¿verdad? Todo a realizar milagros y a entender, ¿verdad? Que hay que plantarnos hasta que todo se cumpla, pero entender que tenemos que mantener nuestra armonía, nuestra paciencia, ¿verdad? Y en la oración, ¿verdad? Que se haga un hábito diario. ¿Quieren decir algo para terminar la actividad? ¿Quieren acotar algo? ¿Sí? Estamos bien, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos con la transmisión, ¿verdad? Nos vemos el otro sábado, con el favor de Dios, a las 3 de la tarde, con otro tema de este librito, ¿verdad? Oración poderosa. Gracias, Padre. Hecho está.